Es una forma de proceder, de tratar a los materiales de forma que sirvan como absorbedores del hidrógeno y den lugar a una utilización fácil del hidrógeno. Cubren un campo de aplicaciones de un volumen económico impresionante y entonces en el mundo en la tecnología del hidrógeno, el elemento, el tema más irresuelto, más difícil, es la acumulación del hidrógeno, y esto es una solución muy bonita y muy elegante para la acumulación del hidrógeno. El que lo tenga tiene la llave de un montón de cosas. El problema de los cuerpos tal y como los tenemos en la naturaleza es que por la superficie sí son accesibles, pero en el interior no. Entonces lo que hacemos en la tecnología HCC es irradiar los materiales, de forma que un cuerpo compacto queda convertido en una esponja y de este modo absorbe mucha cantidad de hidrógeno, que es lo que nosotros necesitamos. Siempre es cuestión de precio, digamos, consecuciones. Las normas internacionales dicen que para el transporte es necesario que el absorbedor llegue a contener a partir del 6% en peso, lo cual es mucho porque el hidrógeno es ligero. De forma que si no, el depósito de hidrógeno del automóvil va a ser más grande que el automóvil, ¿no? Bien. Con la tecnología HCC, a nivel experimental se llega hasta el 20%, a nivel industrial fácilmente se alcanza el 15%, con lo cual es una solución, repito, para absorber hidrógeno excelente. Las porosidades de los materiales con el tamaño de poro o de defecto, para que sean del mismo orden de magnitud que el átomo de hidrógeno, que es mínimo, no se van a poder hacer ni con una broca ni con los métodos habituales en la industria. Hay que hacerlos con radiación. Y dentro de radiación no nos vamos a meter en los grandes ordenadores que tienen flujo de neutrones, que son excelentes, pero que claro, el tratamiento de una tonelada cuesta muchos miles de euros. Aquí se hace con radiación gamma como se emplea en radiología industrial, y es lo suficiente como para hacer los orificios suficientes para que aquello se llene de hidrógeno. Si decimos que tenemos que sobrepasar, para que sea industrialmente interesante, obviamente, del 6, del 8%, el 6 o el 8% no lo absorbemos en la superficie de un sólido. Tenemos que convertirlo en una esponja y entonces lo absorbe en toda su masa. Y es por eso por lo que hay que hacer todo el material absorbente. Vamos a ver, si tú haces un automóvil que quieres que lleve un depósito en el cual hay un absorbedor de hidrógeno, conviene que tenga una cantidad mínima con el fin de que la autonomía del automóvil sean 500 kilómetros, no 20. Si tú pones un absorbedor que contiene muy poco, enseguida se descarga. Luego entonces necesitamos absorbentes de hidrógeno que carguen mucho hidrógeno, cuanto más mejor. Necesitamos acumular hidrógeno. El hidrógeno químicamente se puede acumular, pero es mucho mejor esta técnica de acumularlo sin procesos químicos, solo con procesos físicos. Lo que fácilmente se acumula, fácilmente se suelta, y eso es lo que nosotros queremos de cara al transporte, que se absorba mucho hidrógeno, que se absorba fácilmente y que se suelte fácilmente. Y por eso es por lo que necesitamos cuanto más nanoporosidad, mejor. Ninguno de los métodos existentes, tanto químicos como físicos, ataques con láser o demás, pasan de la superficie. Todos te trabajan la superficie, pero te dejan el interior del material inafectado. Entonces, pues no funciona como absorbedor. Es como si en una sandía funcionara solo la cáscara, pero no funcionase el centro. Entonces nosotros le hacemos millones de perforaciones con la radiación,
con lo cual el hidrógeno entra hasta el interior del material y la cantidad que se almacena es mucho mayor. Las dos familias de absorbedores más estudiados o más tratados o más baqueteados son los carbonos y los caltratos. Los carbonos, a mi entender, es por donde han jugado siempre los tecnólogos japoneses. Tienen una gran ventaja: uno saca carbón y carbón puro por muchas vías. Cualquier fibra vegetal que esté en la tuestas y se te hace carbón. Podemos coger un carbón de mina de mediana calidad, que por cierto abundan mucho más que las antracitas de primera calidad, de los baratos, irradiarlos y luego cargarlos con el hidrógeno. Y a continuación se llevan a una estación, de producción de energía eléctrica donde se consume carbón, y junto con el carbón arde el hidrógeno. Entonces, como el hidrógeno es mucho mejor combustible que el carbón, pues lo enriquece hasta el punto de que pasa a ser un material de primer orden. Esto va a poder permitir la utilización de carbones de segunda categoría, lo cual es un tema muy interesante. Aplicación para enriquecimiento de carbones y combustibles pobres: se les hace funcionar como absorbedores y al arder, arde también el hidrógeno, aportando un poder calorífico como no hay otro. Para el transporte, cuando decimos transporte, estamos hablando del automóvil, que todo el mundo lo tiene en mente, pero podemos hablar de navíos, de barcos, podemos hablar de trenes, podemos hablar de aviones. Hay consorcios enormes, de enorme potencial económico y tecnológico, que en estos momentos están diseñando y poniendo en orden estas aplicaciones a nivel masivo. Un avión, una locomotora de un ferrocarril puede llevar perfectamente a bordo, integrado en la estructura, espacios que funcionen como bombonas, y ahí colocas tus depósitos de hidrógeno que luego se van descargando a medida que se le va sacando energía. Si yo hago un polvo de carbono fino y lo hidrogeno con la tecnología HCC, pues eso luego puede incorporarse a combustibles tan especiales como son los explosivos, y en el momento de la combustión aporta hidrógeno, que va a ser siempre el mejor combustible con que nos pueda regalar la naturaleza. El hidrógeno como combustible es number one y punto, no se discute. La electrónica de este portátil, es tonto un poco decir teléfonos, sino estos portátiles, que son teléfono, GPS y poco menos que la despensa entera electrónica. Pues uno de sus puntos, posiblemente el punto débil que tengan, es el de la batería. Las baterías hoy disponibles de litio, pues bueno, funcionan, pero andan un poco cortas. Si queremos progresar en este camino, tenemos que ir a unos almacenamientos de energía sin gran peso ni volumen, que tengan más capacidad de almacenamiento de energía eléctrica. Una solución perfecta es el hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque podemos poner bombonas de hidrógeno de quita y pon, como en tiempo a los mecheros, a los encendedores para cigarrillo, íbamos al estanco y entregábamos la bomboncita y nos daban otra cargada de butano. Eso ya pasó a la historia, pero pues lo mismo sería de hidrógeno. El tamaño de la pila de combustible: ya hay pilas combustibles propiedades además de los fabricantes de teléfonos de muy pequeño tamaño, y entonces uno llevaría en el bolsillo un laptop o un teléfono con un depósito de hidrógeno, que puede ser mucho mayor almacenamiento que las pilas de litio. Estamos hablando también de los ordenadores portátiles, de todos aquellos que necesitan incrementar su capacidad de almacenamiento. El problema del hidrógeno almacenado es que lo podemos quemar directamente, sería el caso de los explosivos o de los carbones, se quema directamente, o bien en los motores de los automóviles también se puede quemar al menos una parte
de hidrógeno gaseoso, pero también lo podemos, mediante células de combustible, trastocarlo in situ en corriente eléctrica. La célula de combustible es un pequeño adminículo que le inyectas hidrógeno y entrega corriente directa, con lo cual así, esto está experimentado en los automóviles, que en realidad funcionan con un motor eléctrico, y este motor eléctrico está alimentado por una pila de combustible, y la pila de combustible es surtida de hidrógeno por un almacenador de hidrógeno. Todas ellas tienen un punto débil, que es el almacenamiento. No pueden almacenar. Una central eólica, cuanto más viento tiene y más energía puede producir, es en la mitad de la noche, que el consumo es bajo. O aquello lo almacenamos, o si no, pasa lo que pasa. Vas por una carretera y ves los molinos, masas de molinos parados en la mitad del día. Eso es absolutamente antieconómico. Y por eso, entonces, eso hay que encontrar un sistema de almacenamiento para que el molino no se pare. El molino tiene una vida útil no muy larga y hay que amortizarla, y tiene que estar trabajando 24 horas al día. La solución, pues por ejemplo, la empresa E.ON, la que estuvo a punto de comprar nuestra Endesa, en Alemania tiene puesto en marcha sistemas de producción, de estaciones de producción de energía eólica, y durante las horas valle, que son la mayoría del día, aquello emplean la corriente en producir hidrógeno por electrólisis, y el hidrógeno es inyectado a una tubería de gas natural que claro pasa cerca, con lo cual la energía del viento se la estás añadiendo al gas natural, y eso ya se incorpora a la corriente del flujo de la energía. Estamos así haciendo que una energía intermitente, como son todas las energías alternativas, pueda utilizarse integrándola con los sistemas actuales de energía en beneficio de obtener el mejor de los rendimientos. Se la hace trabajar las 24 horas al día, y cuando no hay consumo se produce hidrógeno. La energía que las estaciones alternativas eólicas o solares, me da igual, producen en un determinado momento, en ese momento tú lo empleas en descomponer agua electrolíticamente, y allí tienes hidrógeno, y el hidrógeno lo absorbes en un absorbedor y ya lo tienes almacenado. El fondo de la cuestión es que no hay minas de hidrógeno, ni las va a haber como hay minas de carbón. El hidrógeno tenemos infinito, pero en forma de agua. Entonces el problema es que para romper la molécula de agua y liberar el hidrógeno, hay que gastar la energía que luego el hidrógeno al quemarse nos devuelve. Pero entonces hay que hacer un aporte de energía inicial para obtener el hidrógeno. Entonces este aporte de energía inicial puede ser la energía eólica, o la energía solar, o la energía geotérmica. Y cuando no se puede usar porque las energías alternativas producen a picos y consumen a picos, pues utilizamos en producir hidrógeno, y el hidrógeno se va metiendo, por ejemplo, en bombonas con un material absorbente, y luego ya las bombonas van a la gasolinera para que los automóviles la utilizan. Tú tienes dos electrodos y un agua con alguna composición que le ayude a la conductividad. Entonces, en un electrodo se desprende oxígeno y en otro se desprende hidrógeno. Coges el hidrógeno y con un compresor lo vas metiendo a la presión debida en una bombona que no está hueca, sino que está llena del absorbente debidamente preparado. Allí, en la medida que lo vas produciendo, se va absorbiendo, y cuando acabas tú tienes muchos litros de hidrógeno absorbidos y metidos en el interior de una bombona, que te permite cogerla, llevarla a un vehículo, hacer con ella luego ya lo que quieras. En el momento que un sólido ha pasado por la irradiación, ya es un absorbente estupendo para hidrógeno. El problema es que no se trata de que cualquier absorbente absorbe cualquier sustancia. El tamaño de la molécula tiene que jugar con el tamaño de poro para que
se produzca la absorción. Entonces yo no puedo hacer un absorbedor universal que absorba agua, que absorba venenos, que absorba... No. Y de ahí el interés de esta tecnología, que es para producir absorbedores que solo absorben hidrógeno, que es lo que queremos, porque nosotros no queremos que un absorbedor se nos llene de todos los gases que hay en la atmósfera, queremos que coja hidrógeno y solo hidrógeno. Entonces, esta es la maravilla de esta técnica, que con algo muy sencillo consigue esa absorción selectiva. Si del gas natural tú lo separas previamente, antes de meterlo al mechero, tú has separado el hidrógeno del carbono, el carbono sólido se queda como un depósito sólido y luego dejas libre solo el gas. Luego a la hora de quemar eso estás quemando hidrógeno puro y entonces lo que estás es lanzando agua a la atmósfera. Se habla, por ejemplo, de que los automóviles que funcionan con metano son más limpios que los que funcionan con butano. Es cierto, porque la molécula de butano tiene 4 carbonos, mientras que la de metano 1. Luego el butano produce más CO2, pero claro, siempre, mientras estemos quemando carbón, vamos a estar produciendo CO2, más o menos. El carbón es un sólido que al reaccionar con el oxígeno para quemarse forma CO2 y es un gas y pasa a la atmósfera. Y ya está, y eso va a ser siempre. La única forma es quemar combustibles gaseosos que no contengan carbono. Y bueno, el ideal, por supuesto, es el hidrógeno. El secreto de la patente es que con una estación de irradiación pues similar a como hoy estamos irradiando miles de productos, patatas, productos farmacéuticos, con lo mismo que se irradian sustancias de uso común, pues se irradian un carbón o un sólido, basta con que sea sólido. Conviene que sea ligero para que no suponga mucho peso muerto, pero en un principio podríamos utilizar materiales pesados, aunque solo un loco utilizaría materiales pesados. Podemos utilizar sílices, podemos utilizar arcillas, podemos utilizar, a mí me gustan más los carbonos, porque es que luego el carbono te sale él solo, por ejemplo en la descomposición del metano, luego si ya lo tienes ahí para que ir a buscar otros elementos, pero en un principio cualquier sólido. Lo pasamos por una estación básicamente similar a las que están funcionando, irradiando productos, esterilizando productos para uso en el hospital, algo así. Quizá hombre, un poco más de energía que para irradiar una patata, sí, pero no estamos hablando de cosas más complicadas. Y con solo esa operación, un material ha quedado convertido en el absorbedor ideal de hidrógeno y solo del hidrógeno. En un principio, tal y como están redactadas y puestas las cosas, alguien que tenga un equipo humano de la suficiente categoría y unos medios materiales razonables lo puede poner en marcha sin más problema. Y si hubiese alguna disquisición o consejo o optimización, por supuesto que sería un placer para mí. Una de las satisfacciones es lo mismo que cuando un músico hace una partitura y oye, quiere que se la paguen, por supuesto, pero lo que le gusta al músico es que ir por ahí y oír su música. Todo esto, a mí me encantaría que mi música sonara por muchos sitios y lo que puede hacer, pues